Hola, hola mis amores, bienvenidos una vez más a mi canal y a los jueves de Conóceme Mejor, donde cada semana les traigo un story time de algo relacionado con mi vida, ya sea durante el tiempo que soy youtuber y ustedes no supieron, o ya sea en el tiempo en el que yo no era youtuber. Depende de siempre el tema que vayamos a elegir. Resulta, mis amores, que hay veces que leo a uno que otro comentario que me dicen, tú sí tienes cosas que contar. Bueno, a mis 42 años de vida, yo creo que son muchas las cosas vividas y no solamente las vividas por mí, sino las cosas que yo he visto a mi alrededor que tengo para contar. Pues claro que sí, y falta un montón todavía. Nada, el día de hoy no le voy a contar una historia así directamente o algo que me haya sucedido a mí en algún momento de mi vida, sino más bien que voy a estar respondiendo a preguntas frecuentes que me suelen hacer últimamente, y parte de ellas va a ser cosas que ya yo les he respondido en algún momento dado, ya sea en un video exclusivo que hice en algún momento o ya sea cosas sueltas que dije en algún blog. Pero claro, no todas las personas que me siguen, yo sé perfectamente que muchas personas ni siquiera ven mis blogs. Muchas personas me siguen solamente por esta sección. Hay personas que me siguen solamente por los viernes de Viviendo en Alemania. Bueno, hay un sinfín de razones por las cuales te siguen y no todo el mundo ve tus videos todos y cada uno. Entonces, es normal y de lugar que se pregunten diferentes cosas, y a mí en realidad tampoco es que me molesta. Así es que esta semana, en vez de contarle una historia inédita, voy a estar respondiendo cositas frecuentes. Lo dicho, las personas que me siguen de hace mucho tiempo ya van a saber la respuesta. Las personas que sean nuevas, de hace 1, 2, 3 años para acá, no la van a saber. Entonces, primero, mis amores, recuerden, mis amores, que yo estoy en YouTube hace ya unos 7 años y medio. Básicamente lo sé exactamente porque lo hice a raíz de empezar, o sea, cuando estuve embarazada de mi hijo Alex, que tiene 7 años de edad, así que son 7 años y pico, o sea, el tiempo de embarazo, bla, bla, bla. Entonces, muchos videos míos de los inicios, por ejemplo, que tocábamos diferentes temas. Yo siempre he hecho este tipo de material, o sea, blogs, ok, pero también temas. Me gusta mucho sentarme ante la cámara, compartir las cosas que yo voy aprendiendo, las cosas que yo... me gusta mucho eso. Entonces, siempre he tenido esa temática, este canal sobre todo, pero también es una temática que se ve reflejada también en mis otros canales, ya sea el de Salud Bellísima Hablo, ya sea el de Belleza Bellísima 1, donde no solamente es belleza, sino muchísimos temas extras también. Vamos a comenzar entonces con las preguntas frecuentes. Voy a irlas sacando así más o menos de mi mente al azar. Ustedes saben que yo no hago videos con guiones así directamente, sino que voy sacando más o menos de mi mente toda la información que guardo en mí. Una de las preguntas más frecuentes que me hacen es que si mis 4 hijos son hijos de mi esposo. No. Sé que esa pregunta me la hacen personas nuevas, porque personas viejas ya lo saben. No. Los 2 mayores son hijos de mi anterior relación, y mis 2 más pequeños son hijos de mi esposo. Entonces, ahí está. ¿Por qué razón entonces mis hijos menores, por ejemplo, o me preguntan con frecuencia porque mis hijos no hablan español? Realmente yo sé que esa pregunta me la hacen también personas que son relativamente nuevas, porque es obvio que mis hijos mayores hablan español. O sea, yo hablo con ellos frecuentemente, mis canales son hechos en español, ellos responden también en español y también hablan en español. Ahora bien, de Manny en adelante, o sea, Carlos llegó aquí con 10 años de edad más o menos, eran 9, 10 años que Carlos tenía. Tengo un pelo por ahí, igual, si me ven que me estoy haciendo así, es que me siento algo como que, aquí está en mi reloj. Carlos llegó aquí entre 9 y 10 años más o menos, era lo que él tenía. Entonces ya él tenía el lenguaje bien formado y ya estaba en sexto, séptimo de primaria cuando Carlos llega aquí a Alemania. Así es que ya tenía el lenguaje bien formado, así es que no tuvo problemas en mantenerlo. Y Carlos sigue hablando muy bien español, aunque muchas palabras realmente él también las ha olvidado por todos los años que tiene viviendo aquí sin hablar español con absolutamente nadie que no sea yo. Nosotros vivimos aquí en Alemania, mis amores, y yo vivo sobre todo además también en el sur, donde la mayoría de las personas hablan o bien alemán o cualquier otro idioma que no es el español. El idioma español no es un idioma fácil de conseguir, ni personas que hablen español es tan fácil de conseguir. Últimamente, los últimos 3, 4 años más o menos, están llegando más personas, ya sean latinos o ya sean desde España, aquí a Alemania, así es que ya es un poquito más frecuente en los últimos años conseguirlo. Hace un tiempo eso no era así, o sea, era muy raro tú conseguir a alguien con quien tú hablar español, por lo que es difícil para un niño que solamente habla un idioma por obligación, por necesidad o lo que sea, y que solamente habla ese idioma con su papá o su mamá, en este caso yo, que soy su mamá, mantener un idioma perfecto durante todos los años de tu vida que tú vayas creciendo. O sea, no es tan sencillo. No es el mismo caso, por ejemplo, de las personas que viven en Estados Unidos, donde la población hispana es enorme y es sumamente sencillo y fácil mantener el idioma español
porque no son tantas las personas que, porque son muchas las personas que hablan español y el niño se va a ver expuesto al idioma de una u otra manera. Aquí no. Aquí todo es en alemán, la escuela es en alemán, la televisión es en alemán, los periódicos son en alemán, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, no hay posibilidades de ese tipo. Entonces, por otro lado, entonces está también que, por supuesto, mis hijos mayores hablan español. Manny, por ejemplo, hubo un tiempo en el que él ni siquiera me respondía en español. Actualmente, hace unos 3, 4 años ya sí. Él entiende completamente todo. Habla con mi mamá, mi papá, con todo el mundo en español. Por supuesto que sí. Habla. Él tiene un amiguito en la escuela que llegó también hace 3 o 4 años desde España. Justamente lo que les estaba diciendo. Y el niño habla español porque vino grande. Entonces, habla mucho con Manny. Manny lo ayudó mucho también a aprender alemán y esas cosas porque le traducía y eso. Entonces, eso también le ayudó a él también practicar mucho más su español, aparte de que conmigo, ¿no? Entonces, eso lo ayudó. Manny habla bien español. Lo que Manny, por supuesto, no puede escribir en español y lee quizás así más o menos porque leer el español no es tan complicado así que se diga, pero él puede leer también un poco. Pero no es lo mismo porque el idioma básico de Manny en realidad es el alemán. Manny llegó con 4 añitos aquí a Alemania. Hizo el kinder, hizo la escuela, hizo absolutamente todo en alemán, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, su idioma básico y principal para él, primero, es el alemán y no el español. Como llegó con 4 años y Manny ya tenía su problema pues, de autismo, aunque en ese momento yo no lo había descubierto todavía, pero ya lo tenía, él olvidó rápidamente lo que fue el español a la hora que aprendió el alemán. O sea, para él no fue tan simple, para él no fue tan sencillo como un niño normal que pueda, por ejemplo, aprender los 2 idiomas y crecer con los 2 idiomas sin ningún tipo de problemas. Ese no fue su caso. Y no todas las madres tenemos la suerte de tener hijos que tengan esa capacidad. O sea, aprender idiomas no es una cualidad de cualquiera. ¿Ok? O sea, hay muchas personas que yo leo y me escriben y me dicen, ay, los niños aprenden rápido, los niños se crecen y aprenden y, ay, háblale tu idioma en tu casa o por ejemplo, háblale solamente español que él aprende. No todos los niños reaccionan igual, no todos aprenden igual. Y si, por ejemplo, tienes la situación de vida como yo, de que tus hijos sean los dos del medio, sean autistas, la cosa cambia total y completamente. Entonces, no es lo mismo. No es lo mismo. Es tan fácil venir y decirle a una persona cómo hacer o criar a tus hijos de una manera X tal, porque fulanito lo hace o fulanito no lo hace, sin ver todas las atenuantes o todas las consecuencias alrededor de esa persona que esa persona tiene. O sea, ese no es mi caso. Totalmente distinto. Sin embargo, él habla español. En el caso de Alex, por ejemplo, como siempre les he dicho, Alex es autista no verbal. Eso significa que él no habla absolutamente nada. En el caso de Manny, él es autista de grado Asperger, que sí habla. Entonces, eso significa que él puede hablar, puede comunicarse, etcétera, etcétera, pero tiene otro tipo de circunstancias. En el caso de Alex es totalmente todo otro caso, aunque también es autista, pero él es no verbal, o sea, él no habla absolutamente nada, dice una que otra palabra. Y en el caso de Alex y entiende también una que otra cosa, o sea, Alex no me entiende total y completamente lo que yo le digo en ningún idioma, ni que sea alemán, ni que sea español, ni que sea chino, o sea, su entendimiento y su comprensión de las cosas es totalmente distinta. Entonces, es imposible pensar que Alex va a hablar entonces español y alemán. Yo sería feliz si en algún momento dado de su vida él habla alemán de forma correcta, por lo menos. Ya eso para mí sería un pago extra adicional inmenso. Entonces, ¿habla español? No, porque ni siquiera habla alemán, o sea, no habla nada, no habla. Entonces, bueno. En el caso de Maya, por ejemplo, Maya tiene una circunstancia, que es que ella ha estado creciendo con un hermano 1 año mayor que ella que no habla ningún idioma. En mi caso me he visto obligada a hablar siempre en un solo idioma con él y hemos elegido el alemán. ¿Por qué? Porque es el idioma neutro en la familia a modo general. Entonces, hablamos todos en alemán con Alex y con palabras muy limitadas, con palabras muy claras y con cosas muy directas para que él pueda entender lo que nosotros les estamos diciendo y para que él lo pueda hacer. Yo no puedo, por ejemplo, con Alex hablar con una oración completa, como hablaría, por ejemplo, con cualquier otro niño que fuera, por ejemplo, normal, porque no me va a entender. ¿Ok? Él se queda así como que mirándome, como que pensando qué será lo que me está queriendo decir. Yo tengo que darle órdenes directas y claras. Pásame el vaso, pásame el vaso, pásame el plato. Y le hago también entonces la señal y él más o menos entiende lo que yo le quiero decir. Muchas veces incluso yo le digo, pásame el plato. Y si no lo estoy mirando directamente a los ojos, si le estoy haciendo la seña, él no me comprende. Y se queda así. Y si yo le insisto en lo mismo, él como que se desespera por su autismo. Entonces, no es lo mismo
criar niños completamente normales a niños que tengan autismo. O sea, mi situación de vida es totalmente diferente a la de cualquier otra persona o youtuber que ustedes puedan ver o conocer. Entonces, cuando yo leo esas cosas, ¿por qué tú no le enseñas español a tus hijos? Tan fácil fuera que todo fuera perfecto, pero la vida no es perfecta y la mía menos que menos. En el caso, por ejemplo, de Maña, como les dije, tiene entonces esta situación. Ha crecido al lado de un hermano que ni siquiera habla, que su mamá y sus padres y su entorno lo tratan de una manera X. Ella va tomando un poco de lo que es esa educación que se le va dando a él, etcétera, etcétera. Entonces, para ella también es un poquito más difícil aprender español que lo fue para mis hijos mayores. Va a ser distinto. Ahora bien, ella habla muchas palabras, dice muchas cosas. Dice, hola, ¿cómo estás? Tengo hambre. ¿Cómo te llamas? Etcétera, etcétera, etcétera. Tiene buena pronunciación, las pocas cosas que dice, etcétera, etcétera. Pero también tenemos que entender que Maya está creciendo aquí. Y aquí, lo que les dije, todo es en alemán. Todo completamente. Entonces, no va a hablar un español como lo hablo yo, como lo habla Carlos, por ejemplo, que vino grande, ni nada de eso. Eso es así. Eso es así. ¿Qué vamos a hacerle? Pero eso no significa que yo ni le hable el idioma, ni quiera que ella lo aprenda, o a ninguno de mis hijos, ni mucho menos, jamás, nada que ver. Es que yo tengo una situación de vida, una circunstancia de vida, y tengo que ir, por ejemplo, educando a mis hijos de una manera totalmente diferente, como yo lo hubiese hecho si mis hijos no fueran autistas, o sea, fuera completamente distinto. Bien. En el caso, por ejemplo, de mi esposo, ¿por qué mi esposo no habla español? Simple. Muchas razones. Volvemos a lo mismo. Vivimos en un país donde no se habla el idioma, donde él no necesita hablarlo, donde yo, que soy su esposa, hablo alemán ya. Entonces él no tiene la obligación. Si, por ejemplo, él viviera viviéramos en República Dominicana, le pasara él lo contrario. Yo no hubiese hablado nunca alemán, quizá una que otra palabra, tal vez, porque yo no me hubiese visto expuesta ni obligada a hablar el alemán si yo viviera en República Dominicana. ¿Para qué? O sea, no fuese necesario. Póngase usted, por ejemplo, en mi lugar, usted vive en su país natal, Ecuador, Chile, México, el que sea, y tiene una pareja extranjera, ¿ok? ¿Quién es que aprende el idioma en ese caso? El extranjero que vive con la persona natal en ese lugar. Pues probablemente cualquier persona que vive en su país natal, con un alemán, un chino, un japonés, lo que sea, aprenda una que otra palabrita, pero no lo va a aprender fluido, ni mucho menos, ni se va a ver incentivado porque no se ve expuesto, porque no se ve obligado, no tiene la necesidad. Pues lo mismo le pasa a mi esposo. Como vivimos en un país donde no se habla español, él no lo necesita, etcétera, 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 nos comprendemos perfectamente bien porque yo hablo alemán, cuando yo lo conocí ya yo hablaba perfectamente alemán, entonces no se ve expuesto, no tiene la necesidad. Por otro lado, entonces algo también que le quería decir. Mi esposo, mi suegra es de origen húngaro. Mi suegra nació en Hungría, aunque vino pequeña aquí a Alemania. Habla perfecto alemán, pero mi suegra también habla húngaro perfecto todavía. Es como yo. Yo hablo alemán, pero también hablo español muy bien. Digo yo que hablo bien. Aunque hay personas que a veces me han dicho que no, porque a ti se te me da un... Yo creo que hablo muy bien español, creo. Lo mismo le pasa a mi suegra. Entonces, mi esposo, que es el primer hijo de mi suegra, habló húngaro de pequeño con ella. Luego, con el tiempo, entonces, ellos se fueron a vivir a Hungría. La historia de mi esposo yo se las conté. Está ya aquí en una sección de Conóceme también aquí en el canal. Y se fue entonces para Hungría. Cuando oyeron de la parte del muro de Berlín, donde él vivía, bla, 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 entonces se fueron. Y se fueron cuando nació mi cuñada. Mi esposo le lleva 8 años a mi cuñada, o sea que tienen bastante diferencia de edad, digamos que. Y cuando nace entonces mi cuñada, mi suegra y mis suegros, bueno, los dos, deciden huir hacia Hungría, que era un país hermano donde ellos podían salir, apoyados porque mi suegra tenía la nacionalidad húngara por nacimiento y podían aprovechar eso para salir del yugo donde vivían. Entonces, bueno. Se fueron entonces para Hungría, aprovechando eso de vacaciones, porque no era que le permitían salir a vivir para allá, sino de vacaciones podías ir a Rusia o podías ir a Hungría, que eran los países aliados de la Alemania comunista. La cuestión es que ellos se fueron para allá, entonces se quedaron definitivamente allá. Entonces allá mi esposo fue a la escuela y duraron 2 años, o 3 fueron, viviendo en Hungría. En ese tiempo fue donde ellos decidieron entonces venirse, luego entonces de allá, venirse entonces a esta parte de Alemania, que era la Alemania democrática o libre, haciendo así ese trayecto. Eso ayudó a mi esposo a que él aprendiera húngaro, porque fue a la escuela y todo eso. Mi cuñada era una bebecita pequeña en ese tiempo y ni siquiera todavía estaba en etapa de kinder y nunca aprendió húngaro.
Mi cuñada no habla nada de húngaro. Ella entiende una que otra palabra, quizás tanto como yo. Cuando ellos hablan, por ejemplo, mi esposo y su mamá, y eso. Entonces, mi suegra ni mi esposo me han exigido a mí nunca que aprenda ni una sola palabra de húngaro. Jamás. Porque tengo yo que exigirle a mi esposo que hable español. ¿Entienden? Es una cuestión también de entendimiento. A mí se me hace prácticamente imposible aprender húngaro por muchas razones. Primero, porque no estoy en el entorno que me lo obliguen, como les dije. Y segundo, no tengo la más mínima necesidad. Y también me parece un idioma un poco complicado. Entonces, yo conozco 3 palabras, creo que son, sí, máximo, en húngaro. Ellos, por ejemplo, si hablan, por ejemplo, entre sí y esas cosas, muy bien. Si mi cuñada, por ejemplo, está presente cuando mi esposo y mi suegra hablan, no hablan todo el tiempo en húngaro, ellos hablan en alemán, pero una que otra ocasión hablan porque a mi suegra le gusta escucharlo a él hablar húngaro. Mi suegra dice que él habla bonito húngaro. Yo imagino que él habla como un extranjero, obvio, porque él no lo conoce del todo. Es como cuando Manny habla español, o sea, él habla español, yo lo entiendo, pero habla un poquito así, ustedes saben. Entonces a mi suegra le gusta oír a mi marido cuando él habla húngaro y esas cosas. Pero yo no lo aprendo, no lo voy a aprender, no estoy en la necesidad. Entonces no podemos, por ejemplo, la misma pregunta que ustedes en ocasiones se hacen, ¿por qué, por ejemplo, en el caso de Maya, por qué Maya no habla bien español? Pueden hacérsela porque Maya no habla bien húngaro. Es lo mismo, porque mi marido habla húngaro, yo hablo español, pero ambos también hablamos alemán. Entonces, ¿por qué razón entonces ella no habla húngaro? ¿Por qué tiene que hablar español? O sea, es complicado. Maya no conoce ni una sola palabra en húngaro, más sin embargo ella conoce muchas en español. ¿Por qué? Porque crece con su mamá, está todo el día con su mamá. Yo le enseño muchas palabritas y esas cosas que mi marido no puede hacer porque trabaja todo el día. ¿Es injusto un poco? Sí, un poco injusto. Maya no puede hablar, por ejemplo, con su parte, familia húngara, por ejemplo, sus tíos, el hermano de mi suegra, sus primos, por ejemplo. Nada, porque Maya no sabe, no conoce absolutamente nada de eso. Entonces, es como si yo hubiese perdido esa parte de su historia también. Está mucho más arraigada su parte latina, su parte del idioma español y de la cultura y todo eso, porque está creciendo con su mamá al lado, que soy la latina. Su papá, su parte húngara prácticamente la ha perdido prácticamente porque realmente no tiene ningún tipo de vínculo. Entonces, criar niños multiculturales en un país neutral, por ejemplo, es difícil, no es tan simple. Y simple y llanamente juzgar, pedir, exigir, por ejemplo, ¿por qué tú haces eso y no haces lo otro? Es fácil cuando uno no se ve en los zapatos del otro. O sea, a mí me parece que es realmente tan justo que Maya no hable español como que ella no hable húngaro. Porque en realidad ella vive aquí, nació aquí, creció aquí, va a vivir aquí. Probablemente Maya ni siquiera nunca visite Hungría, menos que no sea un día de vacaciones, como también probablemente nunca visite República Dominicana, más que sea un día que vaya en unas vacaciones. Ni siquiera yo misma, en 14 años que tengo viviendo aquí en Alemania, voy constantemente a República Dominicana. He ido 2 veces solamente en 14 años que tengo aquí y la razón es simple, es muy caro. Yo soy sincera y siempre se los digo. No puedo estar yendo todos los años porque si voy tengo que llevarme a todos mis muchachos. Yo no me puedo ir de viaje y dejar a mis hijos solos porque no tengo quien me los cuide. Entonces no me puedo permitir pagar 4 tickets o por lo menos 3 que son el mío, Alex y Maya, que pagan como adultos igualitos, me cobran lo mismo todos los años. Entonces no es el deseo que me falta. Uy, deseo me sobra. Es que yo no me puedo gastar 5 o 6 mil euros que me cuesta un viaje así para irme con ellos dos, entonces es claro. Entonces Maya probablemente no conozca nada de la cultura dominicana así, más que por mis ojos y si se interesa, o sea, porque también los hijos son, uno tiene a los hijos, pero en realidad ellos nacen y crecen y tienen sus propias necesidades y sus propios deseos, o sea, independientemente de mi raza, de mi cultura, es lo mismo que mi esposo. Mi suegra, por su parte húngara, de igual, pero mi cuñada no tiene absolutamente nada que ver con la cultura húngara, ella no conoce absolutamente nada, no conoce el idioma, no conoce nada, o sea, nada que ver. Entonces ella no puede obligarla ni nada de eso, porque es que ella es alemana, ella nació, creció y todo aquí, y toda su vida es aquí. Ella no tiene nada que ver con eso, por lo mismo con Maya, puede ser. A lo mejor en un futuro, por ejemplo, Maya se interesa mucho por la cultura latina, pero quién sabe, quién sabe. O sea, los padres tenemos los hijos, queremos, los padres inmigrantes, queremos que, por ejemplo, los hijos sean una cosa o la otra, o mantengan una parte o la otra de nuestra cultura. Puede suceder como también puede no suceder, o sea, eso es una cosa que es al azar, nadie sabe lo que va a suceder. Que yo veo muchas personas que, por ejemplo, tienen hijos y los niños hablan 55.000 idiomas. Qué bueno, muy bueno, eso es muy bueno. Que muchos niños, por ejemplo, tengan esa cualidad y puedan, por ejemplo, dominar muchas cualidades. Genial, pero no todas las personas son iguales.
No todas las personas pueden aprender idiomas fácil. No todas las personas aprenden matemáticas fácil. Aprender idiomas es tan, ¿cómo les explico? Tan especial. Es una parte del cerebro que va mezclada en lo que es el aprendizaje de diferentes idiomas, tanto como es el ser hábil en matemáticas, ser hábil, por ejemplo, en física o en diferentes cosas o vertientes en la vida. Nada está porque sí. O sea, nadie aprende porque sí y las cosas son así porque sí. No, todo tiene una cualidad. Hay personas que tienen cualidades para aprender idiomas rápido. Yo, por ejemplo, soy una persona que aprendo idiomas fácil, rápido. Yo me veo 2 o 3 meses en un lugar y ya yo aprendo. Pero yo soy malísima en matemáticas. Siempre se los he dicho. O sea, yo, los números y yo somos pésimos. No nos llevamos para nada. Lo básico. O sea, yo cuento lo básico, pero no tengo habilidades para eso y ni me hablen de eso porque no me gusta. Pues de la misma manera hay personas que no tienen habilidades para aprender idiomas rápido. Señores, no todo el mundo es igual. Y porque el hijo de fulanita de tal haga, cante, baile, sáltese de patille en 75,000 idiomas, no significa que los hijos de los demás también lo tengan que hacer. Eso es así. Yo le doy gracias a Dios que mis hijos están sanos y están bien. Ya de ahí en adelante, que se desarrollen en su escuela y en su entorno, que es aquí donde ellos viven, y que tengan buenas notas y que hagan lo posible por sacar sus estudios, y ya con eso yo me siento feliz. Ya con eso yo estoy conforme. Ya de ahí en adelante, si ellos quieren dominar 75,000 idiomas aparte de ahí, genial. Carlos habla 3 idiomas, que es el español, el alemán y el inglés. Habla muy bien. Manny también habla mucho mejor inglés que español, pero habla español. Estoy complacida con eso. O sea, para mí está bien ahí. Alex, ya yo les dije, o sea, hablará lo que hable cuando hable y lo que hable para mí estará bien. No hay presión de mi parte como madre y como mi esposo tampoco menos para que él hable una cosa o la otra o para exigirle que sea o no. Hay personas que me dicen, ay, pero es tan bueno porque hoy en día los niños que hablen muchos idiomas puedan tener un futuro. Que sí, pero no todo el mundo tiene la misma cualidad. No todo el mundo tiene la misma circunstancia de vida. No todo el mundo tiene la misma posibilidad. Bueno, en fin, no es que no todo el mundo es igual. Ok, me extendí mucho en esa parte del video, yo sé, pero es que quería decirle todas esas cositas y me preguntan mucho, no crean ustedes, me preguntan mucho porque hay muchas personas nuevas que esto no lo saben, entonces muchas personas comparan mucho lo que es la vida en el extranjero de las personas que viven en Estados Unidos porque mi público es en mayoría latino y muchas personas también viven en Estados Unidos, entonces no saben cómo se vive en otros lugares ni en otros países, sobre todo en países, por ejemplo, de habla no hispana, en Europa, por ejemplo, no lo mismo vivir en España que por ejemplo vivir en Italia, no es lo mismo vivir en Alemania con un idioma más complicado. Entonces son cosas distintas y cada persona tiene una vida y un estilo de vida diferente y hace las cosas lo mejor que puede. Entonces no hay menos ni más mérito a una madre o padre, por ejemplo, que intente criar a sus hijos de la mejor manera posible en el extranjero, si sus hijos hablan bien o no el español natal de sus padres. O sea, eso no significa nada. Eso así lo veo yo. Por otro lado, entonces, mis amores, me hacen una pregunta muy frecuente también. ¿Tengo pensado volver a vivir a República Dominicana? Bueno, una idea que tenemos, mi esposo y yo siempre les he dicho y les he comentado en otros videos también, ella es que sí, que cuando estemos en edad de retiro estamos pensando irnos quizás un tiempito a República Dominicana de vacaciones, 2, 3, 4, 5, 6, 7 meses, nos quedamos allá y otra parte del tiempo entonces aquí. Definitivamente irme a vivir definitivamente a República Dominicana no está en mis planes presentes hoy en día a la hora de grabar este video. Que el año que viene, por ejemplo, cambien las circunstancias de vida y mis necesidades y todo cambie. ¿Quién sabe? Porque es que el todo cambia. En la vida nada es estático. Hay personas, por ejemplo, que a veces me dicen, yo vi un video tuyo hace 5 años y tú dijiste tal y tal cosa. Ajá, pero el tiempo pasó, cambio de idea, cambio de personalidad, cambio de gusto, cambio de necesidades. Si usted me hubiese preguntado todas esas cosas, que me preguntan, por ejemplo, hoy en día, hace 10 años, hace 20 años, cuando yo ni siquiera soñaba venir a vivir a Alemania, mi respuesta hubiese sido otra. ¿Por qué? Porque mis circunstancias de vida eran otras. Entonces, sí, los videos están ahí, permanecen ahí, se quedan ahí por años, etcétera, etcétera, pero la persona que soy yo cambió. Cambió de ideas, cambió de pensamientos, cambió de circunstancias de vida. Entonces, a medida que tu vida va cambiando, van cambiando también tus pensamientos y tus opiniones al respecto de diferentes cosas. Lo que les dije también previamente, si nosotros, por ejemplo, el día de mañana nos tenemos que ir a vivir a República Dominicana, ya sea por la razón que sea, ya sea porque yo reciba una gran y maravillosa oferta de trabajo en República Dominicana y nos vayamos todos a vivir para allá y yo pueda, por ejemplo, mantener mi familia con eso que me ofrezcan o lo que sea. Mi marido no tiene problema con eso. Nos podemos ir. Él se va al donde sea, a la China. Mi marido no es una persona así. No tenemos que ver con eso. Pero vivimos aquí porque nuestra fuente de ingresos para nosotros mantener a nuestros hijos está aquí ahora mismo por el momento, que es el trabajo de mi esposo.
Entonces, si el día de mañana, por ejemplo, las cosas totalmente cambiaran y nos fuéramos a vivir a República Dominicana, todo fuera completamente diferente y mis respuestas van a ser completamente distintas. Eso. Otra pregunta, mis amores, frecuente. ¿Pienso yo a seguir haciendo videos durante mucho tiempo? ¿O me veo yo en un futuro siendo youtuber y cosas así por el estilo? ¿O si yo considero que YouTube en realidad es una forma de trabajo? O más o menos bla, bla, bla. Bueno, mis amores, mientras mis circunstancias de vida sean las actuales, yo voy a seguir haciendo esto por varias razones. ¿Por qué? Porque yo tengo unas obligaciones, que yo soy ama de casa y soy cuidadora de mis hijos que tienen autismo y también mis hijos pequeños, porque los tengo que cuidar. Entonces, básicamente, tomándolo ya desde ahí, como yo tengo que estar en mi casa, no me puedo ir, por ejemplo, a una oficina 6, 7, 8 horas al día, porque estoy obligada a cuidar de mis hijos y necesitan un cuidado especial. Entonces, basados en eso, yo no tengo otra posibilidad ni otra opción que trabajar desde mi casa, ya sea con YouTube o con cualquier otra cosa que yo me hubiese ideado si no hubiese sido esto. Entonces, punto. Así es la cosa. No hubiese encontrado, por ejemplo, esta posibilidad de trabajo. ¿Por qué yo le llamo siempre trabajo? Porque me pagan. Y actualmente, o sea, pero eso no era así. Hace unos 3, 4 años que a mí me vienen pagando. O sea, los primeros 3 años más o menos que yo empecé con esto fue por puro gusto y pasión y lo que sea y por aburrimiento, digamos que, si se quiere, porque no es por aburrimiento en sí, porque en realidad mi vida siempre ha sido tan ocupada que aburrida nunca he estado. Pero me refiero a eso de que cuando yo comencé a hacer videos, lo hice sin ningún tipo de beneficio económico de ningún tipo, porque a ningún youtuber le pagan desde el principio. Hay que llegar a una cantidad de vistas X, a una cantidad de vistas mensuales X, a una cantidad de dinero. Yo creo que a partir de los 100 euros o dólares es que comienzan a pagar. Hasta que tú no llegas a ese nivel, tú puedes ganarte 20, 30 euros todos los meses y no te lo pagan. O sea, hasta donde yo tengo entendido así es. Por lo menos desde aquí de Alemania así es. Si es que en cualquier país de América Latina es diferente, es otra cosa. Eso yo no lo conozco, pero así es aquí. Entonces, lo hacía simple y llanamente por el gusto y el placer, digamos que, y porque estaba sola en casa y no tenía otra cosa que hacer. Entonces decía yo, bueno, tengo que inventarme algo. Veía que otras personas hacían videos, veía que otras personas hablaban. Yo decía, pero yo tengo capacidad para hablar y estas cosas, porque yo no lo hago tan bien. Me incentivé y comencé a hacerlo. Entonces hoy en día ya sí me pagan, todos los meses yo recibo mi cheque. Entonces ya es un trabajo por esa razón. Que si yo lo voy a dejar de hacer, no, por el momento no. Mientras mis hijos, por ejemplo, tengan la etapa así, que por ejemplo ellos me necesiten permanentemente, no. ¿Por qué? Porque no puedo hacer otra cosa de todas maneras. Ok, mis amores, yo creo que ya yo he respondido un par de preguntitas, aunque no fueron muchas, pero realmente me extendí bastante en una que otra, yo lo sé. Pero bueno, no quiero tampoco hacer el video kilométrico, pero quería explicar estas cosas, porque les dije, hice un video hace mucho tiempo, hace como 4 años me parece, y lo tuve que quitar porque le puse música. Entonces dije, es bueno que yo vuelva entonces a hablar de esto en un video extra parte, no dentro de un blog, por lo que les dije, hay personas que no ven mis blogs, que no me siguen por mis blogs, que no les gustan los blogs. Entonces, si no lo ven todos, no se enteran, no saben, no conocen, en realidad entonces no está de más que yo haga un video aparte. Si ya el otro lo está, me habían preguntado, ¿dónde está ese video que lo estoy buscando? Pues lo tuve que quitar, tenía una música y entonces me parece que era en la intro y me lo bloquearon y entonces lo tuve que quitar. En fin, este no lo voy a poner ningún tipo de música por si acaso, ya aprendí. Cualquier cosa que me quieran preguntar o comentarios o lo que sea al respecto, ya ustedes saben, mis amores, con todo el amor, cariño y respeto del mundo, por supuesto. No es una persona... sí, otra cosita, que hay personas que me dicen que hay veces que yo respondo a diferentes personas de una manera bastante enérgica. Y hay personas que me dicen, ay, yo pensaba que tú eras tan simpática. O sea, ¿cómo les digo? Echa para acá que te cuento. Sí, yo normalmente el 80% del tiempo tengo muy buen ánimo, soy una persona muy positiva, soy una persona que lo coge suave, digamos que, porque aprendí en la vida y en esta etapa de mi vida que estoy ya en mis 40, he aprendido a no dejarme escandalizar por pequeñeces y cosas así por el estilo. Sin embargo, eso no significa en modo alguno que yo soy una persona de una personalidad sumisa o una personalidad débil. Todo lo contrario, yo soy una mujer con una personalidad muy fuerte, muy determinada. Soy incluso en muchas ocasiones obstinada. Soy una persona muy contestataria, tengo mucho para devolver, como dicen, por ejemplo. Etcétera, etcétera, etcétera. Soy una persona también que no puedo estar tranquila ante la injusticia. Si alguien viene, por ejemplo, y me dice algo que yo considero que no es justo o que no está en la verdad, por ejemplo, yo me siento con el deber y el derecho de defenderme de la manera que yo mejor lo considere. Entonces, muchas ocasiones yo le respondo a personas que me vienen con cosas absurdas para mí,
son absurdas. Para la persona que lo diga o cualquier persona que lo pueda leer y que apoya a esa persona puede que no lo sea, pero imagínate tú, o sea, somos diferentes personas y cada quien tiene su forma de pensar distinta. Entonces yo me siento en el deber y el derecho y en la responsabilidad de defender lo que yo considero justo. Y me parece también que es lo ideal que yo también les muestre a las personas y a las mujeres sobre todo, el no quedarse callado todo el tiempo, el no aceptar simple y llanamente todo lo que venga porque sí, no presentar esta personalidad sumisa que en muchas ocasiones nos enseñan en nuestra cultura latina. Quédate callada, no digas nada. He hecho varios videos al respecto y les he dicho, no se queden calladas, no acepten las cosas porque sí y punto. Protesten, hablen, quéjense, digan las cosas como son, digan su punto de vista, etcétera, etcétera. El ofender a los demás no es defenderse, que son cosas diferentes, pero tampoco el dar tu opinión cuando ofende a los demás ya no es simple y llanamente una libre expresión, sino que es una ofensa. Y muchas veces en las redes sociales se confunde muchísimo eso. Entonces las personas se creen con el pleno derecho de, porque dieron clic a un video, ofender a todo el que le dé su gana, no solamente al youtuber que hace el video en sí, sino incluso a los seguidores de esa persona también. Y esta clase de cosas no la permito. No permito que a mi persona se me pase por encima, no permito que me humillen, ni en mi vida personal, pero tampoco en el mundo virtual. O sea, yo soy la misma que ustedes ven en YouTube, es la misma persona que ven en mi vida personal. Soy exactamente la misma persona. Claro, voy creciendo, voy avanzando, voy madurando con los años, por supuesto. No soy la misma que hace 7 años. Claro que no, porque imagínate tú, si yo fuera la misma hace 7 años, dime, no crecí, no avanzaste, no maduraste, no aprendiste. Claro que sí, uno va cambiando, pero no, o sea, yo soy la misma persona. No, yo no soy sumisa. O sea, hay personas que me dicen, ¡ah! Me respondiste de tal y cual manera, yo no pensaba. ¿Cómo que no pensaba? Dime, yo soy picante. Claro, o sea, imagínate tú. Y eso, que yo me limito mucho, por ejemplo, porque en un mensaje escrito yo no puedo escribir 3 páginas. Pero si cualquiera de esas personas, por ejemplo, me lo dijera en persona, mi amor, pela de fuego que le doy, mi amor, porque yo no me quedo callada, pero a nadie. A nadie. Hasta mi mamá sabe ese detalle, que yo soy una persona que... Mi mamá incluso me dice, yo tengo que ver cómo que yo te entro, cómo yo te voy a decir ciertas cosas, porque tú de una vez explotas. Así. Así. Mi esposa incluso sabe que yo soy así. Mi marido sabe, yo no sé, yo tengo que ver, porque hay que ver, por qué lado yo le entro, porque ya no es fácil. No, yo no soy fácil. Así tal cual. So. Ahora sí, voy a dejar el video hasta aquí porque si no me paso 3 horas hablando sin problema. Y esa no es la idea, ya ustedes saben. Nos vemos mañana en un video más aquí en Viviendo en Alemania, que me han pedido un tema también y lo voy a estar trayendo y ya ustedes saben. Hasta la próxima. Bye.